Hola a todos, mi nombre es Alejandra Bautista, gestora del Centro de Excelencia Docente de Uniminuto en Bogotá, Colombia. Y quiero darles un saludo a todos los asistentes a este encuentro virtual EduTech 2018. El día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que junto con Marisol Esperanza Zipagauta, directora del centro, tuvimos en el marco del tercer encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. Este es un espacio en el que nuestros docentes pueden compartir experiencias, prácticas y metodologías que han utilizado para activar a los estudiantes y para salir de los ambientes tradicionales de aprendizaje. Pero la novedad de este año fue que antes de que ellos pudieran postular sus prácticas pedagógicas, les preguntamos a los estudiantes quiénes eran para ellos los profesores innovadores y qué características tenían sus prácticas. A partir del análisis de esos datos, titulamos esta ponencia Estudiantes, los indicadores de impacto percibido en innovación educativa. ¿Por qué decidimos hacer este análisis? Porque la educación en el siglo XXI implica un cambio de roles entre lo que implica ser docente y lo que implica ser estudiante. Es decir, que ya no estamos en un modelo de transmisión del conocimiento en el que los estudiantes reciben y repiten todo lo que nosotros les decimos, sino que ellos también pueden acceder a nuevas fuentes de información con la que también nos cuestionan constantemente a nosotros. Y nosotros entonces partimos de ser transmisores de conocimiento y cambiamos para ser guías y tutores para que ellos puedan desarrollar una competencia crítica que les permita buscar información confiable. Aparte de eso, porque el tema de innovación educativa se ha venido trabajando con muchísima fuerza los últimos 20 años, pero cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, documentos institucionales y documentos gubernamentales, como en el caso de Colombia, el documento del Ministerio de Educación Nacional, nos damos cuenta que la innovación educativa aún se sigue comprendiendo como la incorporación de TICs en los ambientes de aprendizaje, sin que eso nos diga hacia dónde precisamente se mueven esos procesos. Mientras que si vamos, por ejemplo, a documentos como el del Departamento de Educación de Universidades e Investigación de la Administración de la Comunidad del País Vasco, encontramos que hay unos lineamientos claros frente hacia dónde debe ir la innovación educativa, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, que la innovación de la universidad y la innovación en los ambientes de aprendizaje debe promover los procesos de inclusión, no solo de personas en condición de diversidad funcional, sino por cuestiones de género y cultura, o que también debe promover la integración de nuestros estudiantes con la sociedad del siglo XXI que requiere de ellos competencias cada vez más fuertes como trabajo colaborativo, resolución de conflictos, pensamiento crítico, entre otros, que no necesariamente son directamente o eminentemente disciplinares. Y por último también hemos visto que no hay mucha integración entre la sociedad y la universidad o la comunidad a la que esa universidad está impactando. Esas son algunas de las líneas que por lo menos este documento que mencioné anteriormente rescata. Entonces, cuando empezamos a ver y hacia dónde se mueve la innovación educativa, pues es importante también establecer qué tendencias se están viendo, por ejemplo, dentro de las prácticas de nuestros profesores y qué tendencias están identificando los estudiantes y qué elementos realmente están identificando ellos como prácticas innovadoras de nuestros profesores. El objetivo de este pequeño estudio fue identificar las categorías más comunes en el discurso de los estudiantes, pues de lo que según ellos era un profesor innovador. Para ello, determinamos categorías emergentes a partir de los textos de los estudiantes. También utilizamos otras categorías con base en textos como los del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, y a partir de eso identificamos las dos categorías más relevantes que perciben nuestros estudiantes al momento de hablar de profesores innovadores y prácticas pedagógicas innovadoras. Convocamos entonces a los estudiantes y recibimos inicialmente 122 respuestas, que son las que se analizaron en este segmento del estudio. A partir de ahí identificamos entonces las categorías emergentes e hicimos también la identificación de las categorías de textos que nos hablaban de innovación educativa y nuevas metodologías. ¿Y qué encontramos? Que para nuestros estudiantes el aprendizaje significativo, o todo lo que implica que lo que ellos aprenden realmente lo sienten como útil para su proceso y para su vida, es lo más importante dentro de las prácticas que ellos consideran innovadoras. Y es lo que también identifican como profesores innovadores, es decir, aquellos que realmente son capaces de situar el porqué
necesitan aprender determinados conocimientos, determinados contenidos. Seguido del aprendizaje experiencial, el profesor que los lleva a ellos a experimentar los conceptos, a experimentar todo lo que están viendo en el ambiente de aprendizaje formal, es lo que ellos consideran absolutamente innovador. Estas fueron las dos categorías más relevantes. También identificaron la incorporación de tecnologías dentro de las prácticas docentes. Y hay una que fue una de las primeras que surgió como categoría emergente, y es el acompañamiento al estudiante, en términos de hacer realimentación, de que el estudiante sentía que el profesor sí estaba pendiente de qué era lo que estaba pasando con él y con su proceso de aprendizaje. Identificamos muchísimas otras como nuevas estrategias de enseñanza que hemos visto en otras instituciones, como aprendizaje basado en proyectos, en retos, juego de roles, aprendizaje basado en casos. Y entonces empezamos a identificar precisamente que los estudiantes sí son capaces de ver que sus profesores están haciendo cosas diferentes dentro del ambiente de aprendizaje y no lo consideran como algo normal o pues como algo que todo el mundo haga. Las principales conclusiones que extraímos de esto es que las características de los profesores y las prácticas innovadoras que los estudiantes reconocen como innovadoras son, primero, que enseñan cosas que tienen aplicación en la vida real de los estudiantes. Segundo, que el proceso de aprendizaje tiene en cuenta sus experiencias personales y los lleva a experimentar de primera mano los conceptos que están viendo en espacios reales. El tercero, que las prácticas y los profesores incorporan tecnologías dentro del proceso de aprendizaje como agente motivador y para generar nuevas formas de participación en ellos, porque ellos mismos reconocen que de otras formas muy poco participan. Que existe un acompañamiento constante en términos de una realimentación oportuna de las actividades, no solo al final cuando ya hay calificación y no hay nada que hacer. Que se dan respuestas oportunas ante las inquietudes y no solo en los espacios formales. Y que están pendientes del proceso de los estudiantes, qué es lo que está sucediendo, qué dificultades tienen y han generado algunos procesos de abordaje. Y por último, que el proceso del estudiante sale del método tradicional y se convierte en un método centrado en ellos, en que ellos tienen que tomar responsabilidad por su conocimiento y empiezan a autogestionar precisamente todo su proceso. Así que si quieren tener muchísima más información, los invitamos a contactarnos a través de nuestra aula en Moodle, dejar sus preguntas o a través de nuestro sitio web www.uniminuto.edu/web/centro-IOU, al que pueden acceder también escaneando el QR que aparece en sus pantallas en este momento. Agradezco muchísimo su atención y feliz día.